Buenas noches. Gracias por estar nueva vez en Movimiento 360. La verdad desde todos los ángulos. Jorge del Valle, Melissa Gilbert y quien le habla César Ruiz, le damos la bienvenida a este nuevo programa. Un programa sumamente interesante donde estaremos entrevistando al licenciado Francisco Torres, superintendente de pensiones de la República Dominicana. Buenas noches, licenciado. Muy buenas, gracias a todos por permitirme estar aquí con ustedes y a la teleaudiencia también, ojalá les sea de útil información para ellos entender un poco más sobre el sistema. Tenemos varias preguntas y vamos a hacer, como hemos acostumbrado, bastante directo, ¿cierto, Jorge, Melissa? Relativo a lo que es el sistema de pensiones del país. Muchas personas tienen incertidumbre de dónde están sus ahorros, dónde están, porque a mí me descontaron X cantidad de dinero, yo lo necesito, sobre todo las personas que tienen bajos ingresos. ¿Cómo evalúa usted el actual sistema de pensiones y qué tan seguro se puede sentir el dominicano al estar ahorrando o depositando ese dinero en dicha entidad? Mira, excelente pregunta. Lo primero que queremos quizás poner en contexto a las personas que quizás no conocen, de tu salario, de una persona que está asalariada, esa persona cotiza 2.87% de su salario y su empleador, dígase su jefe, su patrono, cotiza 7.10%. Okay. En global, 9.97%. Eso quiere decir menos de 10% del total del salario, del cual es una relación 3-1, donde tu empleador pone 3 y tú pones 1, más o menos. Uh-huh. Entonces, bien, ¿a dónde va ese dinero? Ese dinero va y ¿quién lo administra? Lo administra una administradora de fondos de pensiones, que por ley tiene ese permiso para poder administrar los recursos. Puedes elegir, en tu primer trabajo pudiste haber elegido entre los primeros 30 días, puedes elegir cualquiera de las 7 administradoras de fondos de pensiones que existen. Y si no elegiste, cae en la que más personas están dentro de tu área de trabajo, o sea, en esa oficina o en esa empresa. Cae automáticamente en una. No es al azar. No es al azar, no. Cae automáticamente en una, que es la que más personas tiene de ese negocio. Entonces, ¿qué hace la administradora de fondos de pensiones con ese dinero? Lo invierte. Es como si fuera un banco de largo plazo. Y nosotros hacemos una analogía con cómo funciona el ahorro. El ahorro es tu empleador y la administradora de fondos de pensiones, que es que en promedio de todo lo que tenemos acumulado hoy, más del 50% ha venido por el rendimiento que ha generado ese ahorro a través de la administradora de fondos de pensiones. O sea que han hecho un trabajo de ahorrar bien para que genere ese rendimiento. Eso quiere decir que si tú tienes 100 pesos acumulados, más de 50 pesos vienen por el ahorro, sí, y lo otro es por la cotización, lo que llamamos cotización, que es ese aporte. Tu pregunta era, bueno, si está seguro. Sí, está seguro. Es muy similar al proceso de tenerlo en un banco, porque inclusive algunas de ellas los dueños son bancos. Uh-huh. Y el proceso de lo que nosotros hacemos como regulador y supervisor y fiscalizador en la superintendencia es el mismo proceso que hace la superintendencia de bancos para que lo que ellas puedan hacer, dígase la administradora de fondos de pensiones, con ese dinero, esté bajo el criterio que establece la ley. Y nosotros nos encargamos de eso. Todos los días se revisa todas las carteras. ¿Ustedes lo regulan? Todos los días. Es diario. Todos los días se sabe qué se hizo con ese dinero, cómo cerró, en qué instrumentos están invertidos, qué tipo de instrumentos están invertidos, si están dentro de los parámetros y los límites que establece la regulación, que se establece por la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión, a que ahí intervenimos varias instituciones del sector financiero en establecer esos límites. Y bueno, sí, es bastante seguro porque inclusive los instrumentos financieros que se están invirtiendo, como bonos del Tesoro, o sea, bonos de Hacienda y Banco Central, como cuotas sociales del fideicomiso, cuotas sociales de fondos de inversión, de otros fondos de inversión, todo tiene que tener una calificación de riesgo. Y esa calificación de riesgo lo dan calificadoras de riesgo independientes. Y esas calificaciones de riesgo independientes tienen que tener un mínimo grado, que ese mínimo grado es de BBB o más. ¿Qué quiere decir BBB? Que tiene que tener un grado de inversión. ¿A qué le llamamos grado de inversión? A que el nivel de riesgo es el mínimo.
el mínimo que se puede asumir es este nivel de riesgo. ¿Y quién es de ese nivel? Ese nivel de riesgos está establecido internacionalmente, ¿no? A O nivel sea, internacional. es una medida internacional Es que regulado. dice, que es regulado, que dice que cada instrumento, que si tú lo ves que es triple B o más, es un nivel de riesgo mínimo. Ya. O sea, tiene nivel de riesgo, obviamente, vamos a decir, el de menor riesgo sería un instrumento del gobierno, un instrumento de Hacienda. Un título de Hacienda es un riesgo cero en temas financieros. Llama mucho la atención. En eso. temas financieros eso es riesgo cero. ¿Por qué? Porque el Estado no muere, el Estado no es una empresa, entonces el Estado tiene vida infinita y alguien te va a pagar esos recursos. Pero, discúlpame que lo interrumpa, escúchame, Melissa. Pero como le comentaba a Melissa fuera de cámara, eso quiere decir que el Estado le presta al Estado. No, porque le están prestando a los individuos. Fíjense que estas cuentas, otra cosa que se me olvidó pasar, es que estas cuentas no son del Estado. Estas cuentas son individuales de cada persona de nosotros. O sea, aunque tu empleador pone más que tú, te lo está poniendo en tu cuenta. Esa cuenta es tuya, está a nombre personal y no es de más nadie. Ahora, ¿qué hacemos? Se agrupan todas las cuentas para que de forma, como hace un almacenista, de forma de mayorista, pueda conseguir mejores precios cuando sale a comprar. Claro. Entonces, por eso se agrupan. Pero cada cuenta individual lleva cómo se calcula, cuánto tiene acumulado, cuánto le ha generado la inversión. Y eso es lo que la persona va a utilizar en el futuro para su propia pensión, para su retiro. O sea, yo estoy retirando con mi propia cuenta. Nadie me la quita. Si fallezco, si no llego, lo que sea, ese dinero no se pierde. Okay. Si me voy del país, ese dinero no se pierde. Entiendo. Ese dinero es tuyo y inembargable. No lo puedo poner ni siquiera en garantía. Okay. Y una pregunta en relación a esas inversiones que se realizan por parte del CIPEM. Se determinó que la rentabilidad nominal a diciembre del 2025 por esas inversiones fue alrededor de casi un 10%. ¿Cómo se traduce eso en beneficio de los afiliados? Eso mismo es lo que quería calcular. O sea, si de cada 100 pesos que tenemos acumulado, más de 50 pesos viene del rendimiento, es por eso. Es por ese beneficio que le han dado la administradora de fondos de pensiones en el crecimiento del dinero. Pero a nivel personal, si yo, por ejemplo, coloco en un fondo de inversión y la tasa de rendimiento está en un, no sé, 9%, 8% mensual de lo que yo tengo colocado. Sí. ¿Cuánto, tomando en cuenta de que ya es el CIPEN que está colocando eso? No es CIPEN, es la administradora bueno, de fondos de pensiones. la administradora de fondos de pensiones, sí. Tomando en cuenta que son ustedes... Que nos regulamos. Exacto. ¿Cuánto calculado en proporcionalidad me tocaría? Lo mismo. O sea, el 10%. 10%. O sea, es lo que te dicen. Históricamente, el sistema se estableció en el año 2001. Ahora en 9 de mayo cumple 25 años. Pero las primeras cotizaciones se empezaron a hacer en junio, julio del 2003. O sea que el sistema apenas tiene 23 años. Los cálculos, o sea, yo hago la matemática y digo, ¿qué yo necesitaría a partir de los 60 años de edad, que es la edad de retiro legal, la edad de retiro legal? Eso no quiere decir que es obligado pensionarse a los 60, sino que es de los 60 en adelante. Es cómico, porque la edad de retiro, ese número de 60, se estableció en los años 40, cuando las personas vivían aproximadamente 57 años. Entonces le pusieron la edad de retiro a los 60 porque tú nunca vas a llegar a los 60. Eso no me gustó. Pero eso no es los 40 y tantos. Hoy en día, como decía fuera de cámara, las personas al nacer tienen una esperanza de vida de 75. Sí. Eso quiere decir que en el menor de los casos, una persona que cumple 60 necesita por lo menos 15 años de ahorro para poder vivir esos próximos 15 años. Entonces, esas personas que están acumulando en su cuenta individual, históricamente en estos 23 años han tenido un rendimiento promedio de alrededor del 11%, 10 a 11% nominal, que si le descuenta la inflación es alrededor de un 5 a un 6% real. Esa era la pregunta, porque no es lo mismo quién lo cubría. Claro, es 5 a 6% real, quiere decir que es el valor del dinero en el tiempo. Correcto. Que va variando porque los mismos 100 pesos que tú tienes hoy no son los mismos 100 pesos que tú tenías hace 10 años. No compran lo mismo. El efecto de eso ha sido la inflación. Entonces, obviamente el ahorro
que tú estás acumulando tiene que, no solamente para 15 años, en esperanza, ¿verdad?, de vida, sino también tiene que cubrir la inflación acumulada y la inflación futura. Sí. Entonces, por ende, la inversión es el componente más idóneo, o sea, es lo que más atrae, y por eso todos ahorramos, o queremos ahorrar para tener un futuro más, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar mucho más, porque la verdad no es que estamos viviendo 15 años después de los 60, la verdad es que estamos viviendo alrededor de 20 años después de los 60, en promedio. Licenciado, Sí. usted ha dicho recientemente que la población debe saber que mientras más aporta, más recibe, Sí. lo cual está perfecto. Es simple matemática, ¿no? Sí, claro, ¿verdad? Sí. Con el nivel de salarios que hay aquí, ¿cómo podemos aportar más? Mira, es muy complicado. Es muy complicado, pero no somos el único país que lo tenemos así. Incluso países con salarios, porque los salarios, tú comparas salarios, tienes que comparar el poder adquisitivo de esos salarios. Claro. Claro. Entonces, el poder adquisitivo nuestro, a usted quizás no le va a gustar la respuesta, es mayor a muchos otros países con mejores salarios. No, yo lo creo eso. Ok, Está o bien, sea, yo lo creo. hay países donde pagan mejor, pero compra menos Sí. ese mejor. Nuestro nivel salarial, que es bajo, sí lo es, pero es adecuado o tiene un poder adquisitivo X, vamos a decir. Y dentro, cuando tú comparas regiones, países, distintos países, que nosotros hemos hecho, estos estudios se han hecho bastante, nosotros cotizamos poco. O sea, que hay países con el poder adquisitivo, ¿verdad? O donde el poder adquisitivo le da menos que a República Dominicana y cotizan más, ahorran más que nosotros. Eso quiere decir que es fácil, no, ahorrar es lo más difícil, por eso te obligan. Ahorrarlo es lo más difícil si tú no lo estás haciendo obligado. Inclusive el ahorro es con tu empleador que pone 3 a 1. Ujú. O sea, que el ahorro aquí tiene un incentivo. Porque desde que tú pones 1, tu empleador pone 3. Entonces, te incentivaría a decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo quizás ahorrar más y que mi empleador ponga más? Eso lo han hecho algunas empresas locales que Ujú, están sí lo sé. incentivando Claro. a que las personas ahorren más a través de unos planes complementarios que hemos creado que da un beneficio adicional. No solamente tu pensión, Montos adicionales. no solamente tu pensión, sino puedes hacer retiros Entonces me lleva a la anticipados. otra pregunta, entonces. Sí, sí. Jorge, si me das un momentito, por favor. Esa próxima pregunta mantengo en vamos- cabeza. manténla en la cabeza. Y volvemos en breve con esta interesantísima entrevista con el licenciado Francisco Torres. Gracias por seguir con nosotros en su programa Movimiento 360. Jorge, ¿tenías una pregunta para el licenciado? Sí, es la continuación de lo anterior. Usted dijo que la tasa de inversión. De aporte. O de retorno. De retorno anda en un 5% real, más o Real. menos, ¿verdad? Si la inflación dominicana anda en 4.5 más o menos, Sí. se va a comer esa tasa de No, retorno. no, porque es real. Real quiere decir descontando, Descontando la esto. inflación. Ok, O sea, es por perfecto. encima de la inflación. Por Por eso- eso es que el eso quería nominal, saber, ok. el nominal es 11.
Ok. El nominal es de 10 a 11. Quitándole todo eso, Quitándole la inflación, ¿cuánto? entonces te quedas con un 5 real. Ok, y ese 5 real, ¿cuál sería la tasa de reemplazo, de retorno para... Excelente pregunta. Si yo soy una persona que empecé a trabajar a los 18 años, Ujú. a los 20 años, vamos a decir a los 22, después de la universidad, ¿verdad? Y la edad de retiro es los 60, estoy hablando que voy a acumular son 8, a los 30 son 38 años, que podría acumular a los 60, si empecé a trabajar a los 22. Ajá. Sí. Pero lo que te pide el cálculo es que cotice por 30 años. Cotice por 360 cotizaciones, que son 30 años o 30 meses. 360 meses, que son 360 cotizaciones, o 30 años de cotización. Fíjese que la matemática dice que yo debería acumular más si llego a los 60, si empecé a trabajar a los 22, pero no importa. Si ahorro 30 años, o sea, si cotizo por 30 años a un salario promedio en la República Dominicana hoy que cotiza es 38,000 pesos. A ese salario promedio, cotizo por 30 años de cotización, yo tengo un salario de reemplazo calculado en los cálculos actuariales de más de un 60%, alrededor de un 60% de mi último salario. De mi último salario. Acuérdense que los salarios van creciendo en el tiempo. Entonces quiere decir que yo no acumulé en base a mi último salario. Por eso que es una medida muy, quizás, en otros países lo han dividido a decir, no, tu salario de reemplazo es en base a tu promedio, todo tu salario en tus 30 años. Porque calcularlo con el último salario es un poquito engañoso para las personas que están acumulando. Sin embargo, yo ya me acostumbré a vivir con ese último salario. Claro. Y como yo... Pero es un esa es 60%, ¿verdad? se calcula alrededor de un 60%. Espérate. Entonces, nosotros hoy, nadie tiene 30 años. Ya, ok. ¿Verdad? Porque Al día de el hoy sistema nadie tiene tiene. 23. Sí, sí, Sí. claro. No, es imposible que una persona tenga 30 años de cotización. O sea, Entonces, todo ese dinero está colocado en... bueno, lo que pasa es que muchas personas sí cumplen 60. Sí, Ah, definitivamente. Ok, o sea, nadie Claro, tiene definitivamente. 30 años de cotización. Nadie, absolutamente nadie, porque es imposible, ¿verdad? Porque tenemos 23 años de sistema. Pero sí muchas personas están cumpliendo 60 años de edad cada día. Incluso más. Hay personas que todavía siguen trabajando. El promedio del dominicano seguir trabajando es cerca de 5 años más después de los 60. O sea, personas que hoy en día, muchas personas trabajan hasta los 70 años. Son los nuevos 40. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hacemos los cálculos con la actualidad dominicana, con la realidad dominicana, es que de los 23 años que tenemos cotizando, ¿cuál es el promedio del dominicano que cotiza? ¿Cuánto tiene cotizado? Solamente ha cotizado en promedio el 40% de las veces. Eso es muy bajo, ¿eh? Es extremadamente bajo. Por eso fue que te dije, si yo empecé a los 22 y me retiro a los 60, tendría alrededor de 38 años de cotización. Sin embargo, como yo sé que quizás no voy a estar siempre cotizando, bueno, por el 90, el 80% de las veces debería cotizar. ¿Para qué? Para cumplir con las 30 años de cotización. O sea, no necesito los 38. Ahora, si tengo los 38, voy a tener mucho mejor pensión. Pero por mucho mejor salario de reemplazo. Sin embargo, con 40% de las veces, o sea, eso quiere decir que de 100 meses que yo tengo trabajando, solamente he cotizado por 40. Sí, sí. Yo le tengo Entonces, una pregunta. eso da una... ya, nada más con el... y otra cosa. Nosotros estamos cotizando, como yo te dije, de lo más bajo de todo el mundo. Aún con nuestro poder adquisitivo pudiera ahorrar más. Nuestro poder adquisitivo da que sí podemos ahorrar más. Sin embargo, comparativamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, somos de los más bajos del mundo. Nosotros estamos cotizando 2.87% de nuestro salario. Pero que van el costo Para de querer vida. obtener una buena pensión, ¿verdad? Claro, pero tenemos el costo de vida que es alto. O sea, cuando usted estaba hablando, tomamos en cuenta el promedio del último salario de aquí a los 30 años. Ahora mismo el 38 el promedio. Pero de aquí a 30 años, ¿cuánto podemos subir de salario? Quizá que sean Los salarios 60, crecen, 70. Los salarios crecen cerca de un 5 a 6% de forma anual. Los salarios, la masa salarial. Exacto. O sea, la masa salarial. ¿Qué quiere decir? Que si arrancaste, bueno, no puedo hacer la matemática tan fácil aquí, necesitaremos ChatGPT. No. Pero quiere decir, pero igual, ¿no? O sea, tu salario real Ujú. y tu poder adquisitivo en el momento de retiro, por eso es que estás acumulando dinero
y lo que te da el beneficio te dan cerca del mismo, es el mismo cálculo. O sea, el monto acumulado en el cálculo te va a dar cerca del Sí. 60% Eso lo del entendí. salario en el momento Sí, que sí. llegue. Ahora, tú dices, bueno, entonces yo voy a tener que aprender a vivir con ese 60%. Con casi la mitad de lo que yo. Que es casi Y la el mitad y costo cosas. de vida La más. realidad es que en el, si no tengo que, y ahí sí no hay duda alguna, en el mundo entero, una buena pensión es calculada con el 45% del salario. Del último salario. Explíqueme eso, porque Ok. yo lo que he leído es que en Europa, países como Italia tienen 92% de tasa de No, retorno, ¿no? y te voy a dar otro dato de Europa. Ah, En ok, Europa, bueno. en Europa nada más hay 2 países que la pensión cubre el costo de la canasta. España e Italia. España. Y España tiene un sistema que tiene un problema grave, que no va a poder seguir pagando esos montos de pensiones. Inclusive ya han aumentado la edad, han bajado los beneficios un poco, Sí. han creado nuevas estructuras y cosas. O sea, nada más España. Hay Italia, ¿tú sabes cuánto cotiza Italia? 34%. 33% del salario. Bueno. Nosotros cotizamos 2.87 junto con el empleador 9.97. O sea, y como quiera tiene un problema. Nosotros recientemente recibimos a una persona que es italiana, pero es el que representa a todos los sistemas de pensiones frente a la Unión Europea. Y estuvo en nuestra oficina. Y el problema es grave, porque, vuelvo y digo, o sea, los beneficios que están prometiendo no van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, es un juego Ponzi, es un juego mantequilla, que te ofrezco, El esquema pero de reparto. es un esquema mantequilla. Yo te estoy ofreciendo, pero no te lo voy a poder cumplir con las condiciones actuales. Voy a tener que seguir cambiando las Uf, condiciones. licenciado, Eso usted es en Europa. me ha dado duro, mire. Entonces, voy a tener que seguir cambiando las condiciones para poder cumplirte con eso, o voy a tener que bajártela. Vamos a poner el caso, y es bueno que las personas que tienen el tiempo y que puedan dedicar el tiempo, puedan verlo, puedan entrar. Vamos a poner el caso de Canadá. Canadá ofrece, igual que en Estados Unidos, ofrecen una seguridad social básica, Sí. una renta básica, y se llama así mismo, renta básica de pensión. Esa renta básica, en la página, así mismo lo dice, no cubre tu costo de vida. ¿Por qué? Porque quieren que incentivar a las personas que ahorren más. Ahorro. Porque con los fondos públicos o con los fondos que se pueden acumular para la renta básica, no va. Sin embargo, como estas son cuentas individuales, son cuentas mías, no dependen de nadie, nosotros en la República Dominicana sí tenemos algo que es una cuenta básica, una renta básica, que lo da el propio sistema. Y te lo da a partir de 25 años de cotización. Es decir, una persona con 25 años de cotización nunca se va a quedar sin dinero. No se le va a acabar su cuenta. Que es un problema más grave que el tema del salario de reemplazo. Te pongo el ejemplo. Una persona con 40% nada más del tiempo acumulado, ¿verdad? Que fue lo que dije. Ujú. Se le va a acabar su dinero dependiendo de su nivel de salarial, ¿verdad? Porque eso depende dependiendo de su nivel de salarial, se le acaba entre 5 y 10 años. Así es. Entonces se le acaba su dinero. ¿Y qué hace después? O sea, que el tema no es el salario de reemplazo, es que no tiene ingreso. Entonces, tener una garantía de ingreso es quizás lo más deseable. Le voy a dar otro dato. Esa garantía de ingreso que da el propio sistema hoy, si tienes 25 años de cotización, que es bastante alto porque vemos que nada más cotizamos el 40% de las veces. Ujú. Pero ese 25%, y yo llego a 25 años de cotización, con mi salario actual, me daría un 100% de salario de reemplazo para el 30% de la población. No entendí nada ahí. Ok. El 30% de la población, Yo iba a decir que sí, como 30% de la población hoy Sí. gana menos que esa garantía. Ya, que ya entendí. Entonces le daría un salario de reemplazo del 100%. Sí, ya entendí. Al 50% de la población, de los 5.2, 5.3 millones de afiliados que tenemos hoy. Estos son cálculos hechos en base a un modelo actuarial que tenemos de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo. Nosotros, con todos los datos del sistema, los 5 millones de cuentas. Para los 5 millones, el 50% de la población, por sus niveles salariales, esa garantía le daría un salario de reemplazo del 70%. Eso quiere decir que cualquier dominicano que cotice más de 25 años tiene una garantía de por lo menos el salario de reemplazo del 70%. A mí me surge una duda y una pregunta. Usted, por lo que yo he entendido, usted me está diciendo que en ningún país del mundo el fondo de pensiones o el ahorro que hace el empleado
que va al fondo de pensiones no le garantiza, después No, de los no 60 fue lo que años, dije. la totalidad No, eso no de fue su lo que vida. dije. No fue lo que dije. Lo Bastante que, profundo, ¿eh? La totalidad de su vida. lo Se que dije asustó. fue que la renta básica que garantizan estos montos, Sí. la renta básica, la básica, no da para el costo de la vida. O sea, yo tendría que aportar más. Exacto. Ujú. Porque lo incentivan a ahorrar más. Todos los planes se han hecho una mezcla. Y hacia ahí es que nos estamos moviendo. Ustedes no me han hecho esa pregunta, pero la voy a dar, le voy a responder. ¿Hacia dónde nos vamos moviendo? ¿Hacia dónde vas- Yo voy con esa Ah, pregunta, sí, yo voy vamos, con ¿Hacia esa dónde pregunta. está yendo el ahí la sistema? pregunta. ¿Hacia dónde está yendo el sistema? Pero- Hacia una mezcla. Deme un momentico, licenciado, para que me conteste eso, Está tan bien. pronto volvamos de la siguiente pausa. Gracias por... Gracias por seguir con nosotros. Y Jorge del Valle le tiene una interesantísima pregunta al licenciado Francisco Torres. Tú lo pones como si fuera algo malo. No, que mala va a ser la mía. Wow. No, bueno, usted definitivamente es un enamorado del sistema de capitalización individual, definitivamente. Y como debe ser el superintendente de pensiones. Pero lo que se ha reflejado aquí es que hay inequidades todavía. Hay personas que no van a poder recibir. La pregunta que voy a hacer la hago desde la ignorancia, lo digo de corazón. El Fondo de Solidaridad creado en la ley, ¿para qué fue que se creó? Eso mismo era lo que le estaba explicando previo a la pausa. El Fondo de Solidaridad está diseñado para garantizar pensiones, que es lo que acabo de decir. La pensión mínima garantizada del sistema hoy le daría una garantía al 30% de la población de un 100% de su salario. Y al 50% de la población de un 70%. Ese fondo es que daría esa garantía. Perfecto. Con ese fondo se da esa garantía. Pero igual, todavía tenemos un nivel, una vara muy alta, porque tengo que cotizar 25 años. Fíjate que si yo cotizo al nivel salarial cualquiera, aunque tengo topes de cotización, pero puedo poner más, ¿verdad? Si una persona pudiente debería ahorrar más que el 997. Ujú. Ujú. Pero al tope, que creo que son 20 salarios mínimos o 10 salarios mínimos, o promedio, no sé, eso creo que son cerca de 250, 240 mil pesos. O sea, que ese es el tope al cual yo cotizo. Okay. O que el empleador está obligado a cotizar conmigo. O sea, si cotizo de ahí en adelante, estoy cotizando solo. Entonces, perdón, en ese caso, los salarios de reemplazo van a dar mucho menos, porque estoy ahorrando menos, aunque cumpla con los 30 años de cotización. Pero si cumplo con 25 años de cotización, tengo esta garantía. Y que no se me acaba, ajustada por inflación cada 2 años de por vida. O sea, que el salario real se mantiene en el tiempo. Eso quiere decir que mi poder adquisitivo no lo pierdo. Porque ese es otro tema, ¿verdad? De que la pensión tiene que cubrir no solamente el monto, sino el monto más cuánto va cambiando el costo de la vida en el tiempo. Entonces, esa garantía te garantiza eso. Y ese es para el cual se creó el fondo. Ahora, decía ahorita que los sistemas se están moviendo hacia una mezcla. A esto mismo, ¿no? Hacia garantizarte un piso y a empujarte a ahorrar más con planes más voluntarios, con planes complementarios, a través de diferentes mecanismos. ¿Por qué? Porque
la gran mayoría de las personas no van a quedar contentas solamente con la renta básica. Aún aquellos que tienen salarios bajos, que se le están dando quizás hasta más, o sea, el 10%, del 10 al 20% de los asalariados dominicanos que cotizan, la pensión básica le daría por encima del 100%, o sea, le daría más pensión porque la garantía está así, porque hay una pensión mínima, y esa pensión mínima está relacionada al salario mínimo. Usted mencionó ahorita que había más de 5 millones de personas afiliadas. Sin embargo, cotizando es más o menos la mitad. 2.3, 2.4, el mismo 40% casi. ¿Cuál es el riesgo para esa mitad cuando llegue a la vejez de poder recibir una pensión digna? Es el riesgo. Recibirla. Y también el tema mismo de la informalidad que existe. El riesgo es el mismo. Nosotros tenemos esa gran dificultad como economía dominicana, que no lo tenemos nada más nosotros, lo tienen países, o sea, Perú tiene un 80% de informalidad, pero Chile tiene un 20% de informalidad. Pero en la región, nosotros estamos mejor que la región, como país, en temas de informalidad, y mejorando, porque hemos bajado del 50 y tanto %, en la pandemia llegó casi al 60, ¿verdad? Al 58, y estamos alrededor del 54, 53% de informalidad. Pero el riesgo es ese, de que no vas a tener ningún ahorro. Llega el momento de retiro, o llega tu edad, o te quedas sin trabajo luego de los 60 años de edad, y te quedas, o sea, dependes de tu familia, dependes de tus familiares, o dependes de una ayuda estatal a través de subsidios y una pensión solidaria. Que la pensión solidaria hoy garantiza cerca del 90% de la línea de pobreza. O sea, que con la pensión solidaria todavía eres pobre. Sí. Pero te garantiza por lo menos una alimentación básica y hasta cierto nivel, y además tienen otros subsidios y cosas, pero eso no se le da a toda la población. Entonces la idea es que las personas entiendan de que no tienen su futuro asegurado. Tu futuro, para asegurarlo, te lo tienes que asegurar tú. Antes de tener un sistema, tu futuro nadie te lo ha asegurado tampoco. Este sistema nada más tiene 23 años. Ahí voy. Entonces, ¿para qué el sistema si no funciona? No, porque no creo que no funcione, porque funciona para quien ahorra. Funciona para quien ahorra, no. Pero ni siquiera lo básico. Pero antes no teníamos nada. Ahora funciona para el trabajador. El IDSS, que no funcionara diferente. No, el IDSS cubría el 10% de la población, que tampoco llegó a pagar pensiones muy básicas. Y la realidad de la economía dominicana previo al año 2001 y previo a los años 60 era que tú dependías de tus hijos. Sí. Ese era tu fondo de pensión, era tener muchos hijos. Muchos hijos para que uno de esos te mantuviera cuando tú falles. Pero tampoco iba a vivir mucho. Entonces tú tampoco estabas pensando en vivir mucho. O sea, que ¿cuánto voy a vivir? Bueno, las personas fallecían cerca de, la esperanza de vida era 69 años de edad o 65. Es un problema moderno, Exacto. Entonces hoy nosotros vivimos más. Y tenemos que acumular y ahorrar para vivir más. No solamente de nosotros, de todo el mundo, ¿verdad? Que estamos viviendo más. No. Usted, doctor. No podemos negar que sea por mala campaña, por lo que sea. La población no se siente cómoda. En confianza. Hay un sinsabor. Hay un sinsabor con el sistema de pensiones. Así es. Y eso viene también por el hecho de las comisiones que cobran las AFP. Aquí es 1.2%, creo que es 0.9. 0.9 es. Bueno, perfecto. Pero en países como México va bajando hasta llegar el año 2029-30 va a bajar a 0.75. O sea, hay una ley que lo determina bajando. Que sigue más, por ejemplo, que México. Sí, México tiene 72 millones de afiliados. Está bien. Entonces tiene una estructura. Y además no más grande. Yo no estoy defendiendo el costo ni nada. Ahora, creo que esa indiferencia que las personas tienen con el fondo es que no lo conocen. Nosotros tenemos un problema y nosotros hemos hecho bastantes estudios análisis principalmente de encuestas, de qué tanto tú conoces sobre el sistema dominicano de pensiones. La realidad... ¿Qué reflejó eso? No, hoy subió. Nosotros encontramos un 38% que sabía que existía y que tenía una cuenta. Que sabía que existía. Pero eso es culpa de la superintendencia. No suya, pero la superintendencia. Y de todo el andamiaje. Porque tu empleador que cotiza contigo y ahorra contigo... También debe decirte porque te está descontando. Te está descontando. Y te tiene que decir a dónde te lo está mandando dinero.
No, claro que sí, que lo sabe, porque lo está Que lo está pagando. pagando. Está bien. Es un costo de la Es empresa. un costo enorme. Claro. Somos todos empleadores. Y aquí. sabemos. No Exactamente. es eso. Lo que estoy sí, tú estás diciendo el detalle posiblemente no lo sepa. No, pero vuelvo y digo, no es un detalle, es solamente explicar. Mira, Informar. yo estoy ahorrando contigo, Ujú. Ah, bueno, ya, ok. yo pongo Ya. 7 cuando tú pones 3. Sí. O sea, yo pongo 3 cuando tú pones 1. Hay que explicarle por qué me están Por eso es que el trabajador formal a veces se siente engañado y estafado porque a otro al lado afuera le están pagando mejor salario, pero le están pagando con su propio dinero. Ujú. Ujú. O sea, eso es un dinero que lo tendrían en una cuenta a su nombre para su propio futuro que no lo va a tener. Y dice, no, pero yo prefiero tenerlo en el bolsillo y echármelo arriba y comprar unos tenis y cosas. Bueno, esa es la realidad, ¿verdad? El consumo hoy vale mucho más que el consumo mañana, porque yo no Totalmente. sé cuánto yo voy a vivir y cuánto voy a vivir. Y yo me gusta consumírmelo hoy. Eso me da una Un beneplácito. sí, me da gracia, o sea, me sube el ánimo consumir hoy. Y eso te da pero no es tu beneficio a cuando tú vas a vivir a futuro. Entonces, por eso se crearon los sistemas de pensiones. Y existen múltiples sistemas. Más del 70% tiene capitalización individual como adicional. Más del 70% de los sistemas tienen el capitalización individual como adicional. Y moviéndose más todos los días. El mejor país o el mejor sistema del mundo hoy es el de los Países Bajos, Holanda. Ese de los Países Bajos, el promedio de cotización, de edad de cotización, cuánto tú duras cotizando, que aquí la meta es 30. La meta de ellos es 47 años. Ese es el mejor sistema. Y tiene 100 y pico de años siendo de reparto. Y es ¿Y cuánto el rentable. porcentaje? Y es rentable, pero es con un fondo. O sea, no es que yo pago y eso le paga el próximo. Claro. Es que no, yo acumulo y en base a lo que yo acumulo, en base al tiempo que yo tengo cotizando, entonces me dan un beneficio definido. O sea, me dicen, bueno, a ti te toca 60, a ti te toca 50 y cosas. A las personas les gusta mucho ese sistema porque le dice, calcula y dice, no, ya Claro. yo me voy con el Sí, 50, ya yo sé con el lo que hay, 60%, mientras que aquí tengo una incertidumbre. Ahora, para lograr ese 50 y para lograr ese 60, la edad de retiro allá es promedio 67 años. Por eso estoy diciendo que son alrededor de 47 años de cotización y cotizan aunque estén en desempleo. Cotizan hasta en desempleo. Les retienen en desempleo. Cotizan siempre. Y además cotizan adicionales. Entonces, cuando ven los salarios de reemplazo y calculan cuánto es, la tasa de aporte promedio es de 25% del salario. Eso es. Claro. Porque cotizan por encima para poder obtener ese 60%. Sin embargo, aquí estamos diciendo que podríamos lograr el 60% solamente con el 2.87 y 9.97. Que a futuro entiendo que eso debería ir variando porque los rendimientos, hoy ese cálculo cuadra porque el rendimiento ha sido bastante alto. El rendimiento ha sido un 5% real. Mañana ese rendimiento no va a ser tan alto. Mi pregunta inicial iba justamente en ese sentido. ¿Usted piensa que es imperativo aumentar la recaudación? Imperativo, una palabra como fuerte, ¿no? Dígame usted. Pero sí es necesario. Sí es necesario pero por la deficiencia que tenemos, ¿verdad? Porque si tuviéramos todos cotizando más tiempo que el 40% de las veces, si tuviéramos todos cotizando adicional, voluntariamente, y digo todos, el que puede, ¿verdad? Ujú. Pudiera estar cotizando, quizás no fuese necesario. Pero hoy la realidad te dice que si miramos hacia adelante, el sistema como tal, ¿verdad? Porque en cada cuenta individual vamos a ver que le va a dar menos pensión del que esperado. Y es por eso, por el tema de la cotización y por el baja cotización. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ella, le voy a dejar una pregunta para que me la conteste cuando volvamos, para luego entrar en otro tema sumamente importante que es la política. Licenciado, ¿en algún momento el sistema de pensiones se ha visto en riesgo en la República Dominicana? Me la contesta en un momentito. Está bien. Volvemos en un momento.
Dejamos una pregunta en el aire al licenciado Francisco Torres que le vamos a dejar un momentico, en 2 minutos, por favor, contésteme. No, más rápido, digo, no, en ningún momento el sistema se ha visto en riesgo. En ningún momento se ha visto en riesgo, porque vuelvo y digo, En los 23 años que tiene el... 23 años, porque primero la supervisión, la regulación y la fiscalización que se hace continua no ha sido solamente conmigo, apenas tengo yo en el sistema, como superintendente casi, voy a cumplir 4 años este año. O sea, no en el historial ha sido bastante robusta la supervisión y la fiscalización. Pero aparte de eso, las cuentas son individuales. Aunque se manejan en conjunto para la inversión y todo, las cuentas son individuales. Entonces, no ponen en riesgo el fondo cuando se administra, Ujú. porque cada cuenta está de manera... No afecta una, no afecta a la otra. Una no afecta a la otra. Ah. Y así lo que le... Pero asimismo también, lo que le corresponde a cada quien depende del ahorro de cada quien. Entonces es una forma muy, muy bien calculada de esa manera. Sin embargo, reconozco, me dijiste que yo soy un abanderado de la capitalización individual. Totalmente. No necesariamente abanderado. No, yo lo que soy abanderado es de los datos. Los datos indican que para que una persona tenga una buena pensión tiene que ahorrar. No importa el sistema. Entonces, no importa el sistema, no importa. Ahora tiene que ahorrar y tiene que acumular más. Entonces, lo que me da este sistema es la transparencia y que nadie pueda cotizar menos y estar igual que yo o no tener o tener un beneficio mayor que yo porque alguien Que la se equidad le sea imaginó proporcional. de que y controlaba. Reglas claras. Hay reglas muy claras. Mi pensión depende de mí. Mi pensión depende de mi ahorro. Tengo una garantía, tengo un piso y depende también de mi ahorro ese piso. Entonces, ¿qué? Ese piso pudiera mejorarse, pudiera haber un apoyo más certero para que más personas tuvieran acceso a ese piso. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y por eso los sistemas se han ido moviendo hacia una mezcla. A empujarte a ahorrar más, a tratar de incentivarte a ahorrar más, porque es lo que te corresponde, porque esa es la única forma de tú tener una buena pensión en el futuro. Sin embargo, darte garantías. Claro. Quiero darte garantías, quiero que las personas se sientan tranquilas de que no van a quedarse sin ingreso en el futuro, que es lo más peligroso. Bien Esa cortito. pregunta, ¿qué? Pues vamos a política. ¿eh? Bien No, cortito. Antes de eso, Ok. antes de eso. Está interesante. No vamos a hablar Hay de un política. economista importante, Andy Dawager, que ha hecho una cruzada estableciendo que ¿por qué no se le permite ampliar las inversiones a compañías globales? Bien, y yo me hago la misma pregunta. Máxime cuando se ha hecho inversiones de acciones en compañías locales que no han sido productivas como se esperaba. ¿Se puede hacer en compañías globales tomando en consideración que las inversiones que se han hecho en República Dominicana no han sido tan productivas como se ha esperado? Primero déjame ahí decirte, las inversiones en acciones de empresas locales es un plazo de largo plazo. Me imagino que estás hablando de una empresa en específico, Totalmente. del cual representa del fondo total menos del 0.19, 0.20% del fondo, de todo lo que está invertido ahí. O sea que no les representa ni beneficio ni pérdida en el caso. Pero sin embargo, el punto de vista de acciones es de largo plazo. Cuando se invierte en empresas y el tema de inversión en los fondos de pensiones es para el largo plazo, porque quiero generar beneficios a 30 años. No para todo el mundo, porque va a haber personas que van a estar más cerca de la edad de pensión. Pero en promedio, ¿verdad? O sea, el tema es, entonces hay que tomar una visión de largo plazo. Tú medirlo de año a año es casi, es casi inconsecuente. Dijiste México ahorita, la forma como lo mide México en los últimos 5 años. Déjame medir cómo le están yendo los fondos en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, para hacer comparativo. Porque en el último año puede haber variación y volatilidad bastante fuerte. Entonces, ¿por qué no se permite invertir fuera? Excelente pregunta, porque la realidad es que la inversión en el extranjero, muchas personas lo ven como riesgoso. Y lo es. Y la idea es que es diversificar el riesgo, porque hoy están todos colocados en la República Dominicana. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que se pueda hacer inversión en el extranjero? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que sea un plan a largo plazo y que sea, vamos a decir, organizado, porque hay una salida de capital. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Hay muchas inversiones en la República Dominicana que van a tener mejores rendimientos que las inversiones fuera.
que también hay que atender, porque lo que andamos buscando es rendimiento ajustado por riesgo. O sea, por el nivel de riesgo, ¿qué nivel de beneficio yo espero? Y ese rendimiento ajustado por riesgo es lo que queremos lograr para todo el mundo, porque queremos que las personas, además en la República Dominicana, las personas hoy no están acostumbradas a ver su cuenta caer. Y las inversiones suben y bajan. Y el dominicano, tú no le puedes decir que en este momento, aunque tú no vas a sacar dinero por ahora, aunque ese dinero todavía tú no lo vas a necesitar. No hay forma de verlo. Y que esta inversión tú no lo puedes ver que cayó. No, a mí no. Entonces, es un tema de educación financiera, de madurez financiera, de madurez de mercado, de profundidad de mercado. Hay un tema, o sea, es mucho más abarcador que solamente decir, sí, vamos a permitir que salga fuera. O sea, hay muchos temas relacionados ahí que se van a ir afianzando mientras la educación financiera y el mismo sistema. El sistema hoy tiene acumulado cerca del 20% del PIB en 23 años. La banca tiene el 50% del PIB en 100 años. O sea que al ritmo que vamos, va a haber un punto donde demasiado dinero le va a estar cayendo atrás a las mismas inversiones. ¿Y qué va a hacer eso? Que va a poner muy barato el rendimiento. O sea, va a bajar el rendimiento y va a subir los precios. Porque le estamos cayendo atrás lo mismo. Como en Chile. Como en otros países ha ocurrido. O sea, no solamente en Chile, ha ocurrido en otros países y por esa razón se ha tenido obligatoriamente que permitir el ahorro hacia afuera. Okay. Por esa razón. Melissa, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí. Muy cortito, ¿cuáles serían las reformas que usted pudiese decir o pudiese defender que tengan que ver con la protección de esos trabajadores informales, con la mejoría de la cobertura, la pensión mínima, etcétera? Mira, es importantísimo ver cada caso individual. En el caso de República Dominicana, digo, o sea, los países, cuando tú revisas los países, tú dices, ¿qué han hecho en otros países? La verdad que el tema de la informalidad, nadie lo ha resuelto. O sea, ¿cómo hacemos que las personas informales que generan ingresos, porque los informales generan ingresos? A veces más, incluso. ¿Cómo hacemos que los informales y los independientes, muchos de ustedes son abogados, tienen su propia firma, no se pagan un salario, no cotizan? Muchos abogados independientes no cotizan porque no son empleados. Sí. Entonces, al no cotizar, tienen un problema. Esas personas, el sistema no le puede garantizar nada, porque esas personas nunca cotizaron. Claro. ¿Cómo hacemos y cómo es el gran reto? Es el gran reto, no solamente en la República Dominicana, de verdad, es un tema común en los países. El Banco Mundial tiene una línea de investigación. Nosotros publicamos 2 papers junto con el Banco Mundial aquí, en la cual estamos identificando mecanismos para incorporar a esas personas que no tienen salario. Entonces, todo lo que está diseñado en el sistema es en base al salario. ¿Cómo entonces yo te puedo hacer que tú cotices en base a un salario si tú no tienes salario? Educación. Tú tienes un ingreso, ingreso variable en el tiempo. Un mes tiene más ingresos, otro mes tiene mucho menos y nada, en el promedio tú sales a flote. Toma prestado un mes, lo pagan el otro, o sea, y sales a flote. Pero eso para los sistemas de pensiones es brutal, porque no hay forma de tú decirle a esa persona, bueno, ahorra siempre un 15% de lo que te entre. ¿Y qué tú me das con eso? ¿Qué beneficio tengo yo con eso? Entonces, ¿cuál es el beneficio asociado a eso? Usualmente el beneficio asociado a eso es el caso de un seguro de salud, que ya hoy se le está otorgando a 2 millones de personas que están en esa condición. Tanto el contributivo como el subsidiado. Es por subsidiado, estoy pensando, porque son personas que no tienen, el que está asalariado está contribuyendo. Sí. El que no es asalariado está en esa condición. Entonces, usualmente lo que le tratan de decir, bueno, mira, cotiza y yo te doy esto. Pero aquí se lo estamos dando. Entonces, tenemos que cambiar el mindset de ver de qué forma podemos incorporar a esas personas. Muchos de ellos se le trabaja por retenciones. Las plataformas digitales es un mecanismo, porque trabajan para una plataforma digital, pero hay muchas personas que no trabajan para nada. O sea, que están tan fuera de la formalidad que realmente no pagan impuestos, no están en ningún lado en la formalidad, en el canal de la formalidad. Entonces, es muy difícil esas personas como atrás, y la verdad es que no ha habido una bala plateada. ¿Y el seguro de desempleo, si se implementa, mejoraría la formalidad? Podría ser, porque las personas entonces siempre tendrían algo. En vez de tener algo que es sujeto a, tendrían siempre algo que pueden ver. Pero la verdad es que la informalidad va mucho más allá de los incentivos al salario.
La informalidad tiene muchos esquemas, muchas aristas, mucha variabilidad. Eso es muy heterogéneo. O sea, tú puedes empezar a agrupar. Por eso te digo, las plataformas digitales, vamos a empezar por las plataformas digitales. Vamos a empezar por el sector agrícola, porque el sector agrícola le vende usualmente a uno que agrupa. O sea, si yo soy productor de cacao, le vendo o a la asociación o a la cooperativa y me junto y ahí voy agrupando. En el caso del lechero, también le vendo a grandes empresas. Entonces, por ahí uno puede ir más o menos identificando. Sin embargo, los niveles de ingresos son totalmente variables. Uno nunca va a poder identificar realmente cuál es el nivel de ingreso y lo único que podría es ofrecer una garantía como lo ofrece el sistema, que es en base al salario mínimo. Bien. Queremos darle las gracias al licenciado Francisco Torres y tengo que pelear un poco con Jorge y con Melissa, ya que no me permitieron conversar al tema de la política, que asumo que para vengo otra vez. Para el señor Francisco Torres es sumamente importante. Tírala, déjale en el aire la pregunta. No. Vengo en otra ocasión. En 3 semanas yo entiendo que el licenciado estará con nosotros. Señores, gracias por estar con su programa Movimiento 360. A los ciudadanos dominicanos de la diáspora y los de acá locales les agradecemos muchísimo por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado.